el equipo de Fundación Ficosa, le damos la bienvenida a este foro que hemos preparado para ustedes. Deseamos compartir información muy importante sobre la educación prebásica de acuerdo a la actual crisis que estamos atravesando. Es para nosotros un privilegio ofrecerles este foro con nuestros 3 distinguidos expositores y amigos de nuestra fundación. Estamos en Fundación Ficosa más comprometidos que nunca en salir adelante y sobrepasar estas dificultades, trabajando de la mano con la Secretaría de Educación. Gracias a ese trabajo en equipo hemos podido hacer un trabajo muy bueno con las maestras y con los padres de familia, y es importante que sepan que no nos hemos quedado parados, que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Y por esta razón le hemos preparado un pequeño video que demuestra lo que hemos estado haciendo en estos momentos tan difíciles en la Fundación. Adelante con el video. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dani Gabriela Coello. Mi niño estudia en el Jardín de Niños Japón, ubicado aquí en la colonia Felipe Zelaya. Y en nombre de todos los padres quiero agradecerles por la merienda que nos dieron. Yo sé que ha sido de muchísima ayuda, no solo para mí, sino que para muchas familias. Espero que les haya gustado. Nuestro moderador invitado es el señor Roberto Bussi, que nos está dirigiendo en esta tan importante hora. Roberto es psicólogo con más de 22 años de experiencia en psicología social y es actual director de Honduras y del Hub Regional de Centroamérica de la Fundación Española de Ayuda en Acción. Lo dejo con Roberto Bussi. Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad, y estamos realmente complacidos. Tenemos ya casi llegando a 900 personas que están vinculadas. Enhorabuena por esta iniciativa de la Fundación Ficosa por conectar un tema de agenda nacional como lo son el foro centrado en educación prebásica, oportunidades ante una crisis que estamos sobrellevando en el país ante el tema del COVID. Enhorabuena por la iniciativa. Y estamos contentos de poder acompañar este espacio de diálogo con 3 panelistas que tienen una amplia experiencia y que tienen diferentes ángulos que aportarnos para esta reflexión en conjunto de qué hacer ante la situación presente. Si me permiten, con la siguiente lámina, compañero Roosevelt, para hacer la introducción de los compañeros panelistas que nos honran con su tiempo, su esfuerzo y conocimiento en este momento, así para poder hacer la introducción al momento de este diálogo. También un par de elementos generales mientras se pone la lámina. Uno, ustedes ven que en el chat está un área que es preguntas y respuestas. Les rogaríamos muchísimo que conforme cada exposición de los panelistas, ustedes puedan colocar ahí sus preguntas, sus comentarios o aquellos aspectos que ustedes consideren importantes. Y vamos a ir recuperando estos elementos, estas preguntas, para cuando abramos el espacio de diálogo circular entre las preguntas y respuestas con los panelistas y sus consideraciones. Otro aspecto a mencionar del foro es que por un grupo tan amplio, ese va a ser el canal de comunicación que tendríamos para poder canalizar sus inquietudes en este momento. También mencionar que parte del esfuerzo de este foro es que va a ser también un retorno de un boletín
resumen, digamos, de las ideas principales, donde se va a recuperar las presentaciones que se expongan el día de hoy justamente. 2, se va a presentar junto con el video que se ha compartido. Y tercero, digamos, se va a poder compartir las conclusiones que se han podido debatir y desarrollar en este espacio. Así que también rogaremos que puedan dejar conectados ahí sus correos electrónicos para poder hacer esa devolución vía email u otros canales que sean pertinentes para hacer esa devolución y hacer de esto un ejercicio de conocimiento que nos ayude a todos poder avanzar. Dicho esa introducción, el foro está pensado para un espacio de tiempo más o menos de hora y media aproximadamente, así que trataremos de ser lo más efectivos posibles con el uso del tiempo. Sin más, tengo la oportunidad de presentar al primer expositor. Si me ayudo con la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos ahora mismo pues al doctor Roosevelt Hernández. Pues Roosevelt tiene una experiencia muy amplia, es doctor en economía en la Universidad de Flensburg de Alemania, máster en política económica con énfasis en economía ecológica y desarrollo sostenible. Todo el tema vinculado al tema de educación superior, formación pedagógica con la Universidad Autónoma de Honduras, con la pedagógica como tal, y actualmente es el director del Instituto de Investigación Educativa y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con diferentes experiencias, consultorías en ámbitos académicos del desarrollo. Pues, doctor Roosevelt nos va a dar un primer ángulo vinculado a cómo estamos en el contexto de información, de tendencias, análisis, de cómo está encontrándose la educación prebásica en el país. Sin más preámbulos, doctor Roosevelt, pues le cedemos la palabra en los próximos 15 minutos, llevando siempre el control del tiempo que hemos hablado. Igual también tenemos la presencia del doctor Marlon Brever Reyes. Él es ingeniero civil graduado de la Universidad de Louisiana, Estados Unidos, maestría en ingeniería agrícola y un doctorado en ingeniería agrícola de la Universidad de Carolina de Estados Unidos. Fue ministro de Educación en el periodo del 2007 hasta junio de 2009 y se ha integrado a la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC en febrero, asumiendo puestos diversos de decano en las facultades de posgrado y asumiendo diferentes funciones hasta la vicerrectoría y nombrado rector que ostenta el cargo en este momento por parte de la Universidad de UNITEC. Enhorabuena, doctor Reyes, que nos acompaña en este momento. Y la tercera panelista que tendremos el día de hoy es con la doctora Elia del Cid, se me dio con la siguiente diapositiva, que tiene pues maestría en administración de empresas, maestría en matemáticas, licenciatura en matemáticas como tal. Actualmente asume un rol en la Universidad Católica de Honduras como Contralora General, coordina diferentes proyectos de formación docentes en la Universidad Pedagógica Nacional, se ha desempeñado como subsecretaria de Estado en Asuntos Técnicos Pedagógicos, Secretaría de Educación y diferentes roles de asesoría en el país. Como pueden ver, tenemos un panel de 3 compañeros profesionales de altísimo nivel con quienes nos acompañamos en este foro sobre el tema de educación prebásica, retos y oportunidades ante una crisis que el país vive. Pues esa es la riqueza de este panel con el cual contamos el día de hoy y pues daríamos paso justamente a poder presentar al primer panelista, al doctor Roosevelt Hernández, con quien iniciamos la introducción temática en esta materia. Doctor Roosevelt, por favor. Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes en este evento, en este foro, en el cual vamos a hablar de la situación de la educación prebásica hondureña en el periodo 2014 al 2020, ver algunos indicadores, cómo se han estado comportando y posteriormente enfocarnos exclusivamente en lo que está pasando en esta pandemia a través de varias consultas que hemos realizado. En ese sentido, lo primero que queremos destacar es cómo estamos en cuanto a la matrícula, cuántos niños están siendo atendidos en el sistema educativo hondureño. Aquí, ciertamente, pues, vemos que hay una tendencia, digamos, en la zona de abajo, ustedes pueden ver allí cómo ha estado el comportamiento. Estoy esperando, ya yo lo tengo en mi pantalla, aquí está. Ustedes contemplan la cantidad de estudiantes matriculados en la educación prebásica, básica y media, pero quiero enfocarme estrictamente en el color amarillo en la parte inferior, dado que la educación prebásica y ahora las políticas de primera infancia establecen la importancia de incorporar a los niños de 0 hasta 6 años
en la educación inicial. Honduras ha estado trabajando exclusivamente bajo el formato de la educación no formal y formal, atendiendo la educación prebásica de 3 a 6 años. En ese sentido, ustedes pueden contemplar de que la cantidad máxima de estudiantes que se logró matricular en prebásica de 3 a 5 años fue en el 2017 con 245,000, pero luego ha ido hacia la baja, a tal grado que a junio de este año se han reducido cerca de 22,000 estudiantes respecto al 2017. Esto, digamos, es un poco desalentador, pero que se convierte en un principio clave para poder intervenir. La educación en general también ha estado reduciéndose y en cuanto a las tasas de cobertura, pues aquí lo que vemos es que también las tasas en general de prebásica, en la línea, en la fila de abajo, tenemos de 3 a 5 años 40.7 de los niños que están y niñas están siendo atendidos. Se nos están quedando 340,000 niños. Esto, digamos, se convierte en un punto de reflexión clave para todos los tomadores de decisiones. Y uno ve en cuanto a edades de 3 años en primer grado de prebásica o lo que llamamos prekinder, solo el 7% de los niños están siendo atendidos. Es decir, 93 de cada 100 no los estamos atendiendo. En segundo de prebásica se están dejando de atender 70 de cada 100. En tercero de prebásica es donde mejor cobertura, porque ahí hay una obligatoriedad de 1 año, ahí se está atendiendo el 83%. En total, ya mencioné, se nos están quedando 340,000, casi 341,000 niños fuera del sistema educativo en el nivel prebásico. Si uno ve el comportamiento, digamos, de la cobertura, hasta el 2019 era de 40.7, pero este año se ha reducido a 38.7. Es decir, 2% menos respecto al año pasado. En lugar de incrementar la atención, se nos están quedando. Y un punto también importante que quiero destacar es que estos son los que se matricularon. Pero ¿qué sucedió? Bueno, se nos quedaron una cantidad fuera, más los que en este momento se han retirado por problemas de accesibilidad al Internet, de conectividad de comunicación con los docentes. Ahora, así está, digamos, en general en el periodo 2014 al 2020. En este momento también quiero compartir con ustedes la situación de la educación prebásica en tiempo de la pandemia COVID-19. En el Observatorio de la Educación Nacional y en el Instituto de Investigación de la Universidad Pedagógica hemos estado realizando diversos estudios pertinentes a lo que está pasando ahorita. Consultamos a cerca de 31,000 docentes, de los cuales 3,675 son de prebásica, y también consultamos a 73,000 madres y padres de familia, de los cuales cerca de 14,000 tienen hijos en educación prebásica. Y aquí queremos dar a conocer un punto clave de la conectividad. Bajo la lógica de que se requiere esa comunicación y se estuvieron haciendo esfuerzos de promover las conexiones virtuales, plataformas online, conexiones vía WhatsApp, comunicaciones, los docentes encuestados, solamente el 51% tiene computadora para su uso personal. Esto, digamos, es un poco crítico porque la mitad se nos está quedando sin tener esa herramienta fundamental. 51% de los docentes de prebásica no tienen una computadora para su uso personal. Por lo tanto, no pueden preparar clases en esa herramienta.
y el 75% dijeron que tienen acceso a Internet. El 91% tienen acceso a Internet en su telefonía. Claro, digamos, esto puede aumentar porque seguramente algunos docentes que no tenían Internet no pudieron contestar la encuesta. Pero lo que sí hay que destacar que la brecha digital es fuerte. 51% de los docentes tienen computadora. Cuando uno les consulta a los padres, pues aquí, digamos que quiero que nos enfoquemos en la parte de abajo. Los docentes decían que el 51% tenían computadora. En el caso de la última línea que ustedes pueden ver acá, los padres y madres también se les consultó cuántos de ellos tienen computadora para su uso personal. Ya solo el 32.7%. Es decir, la plataforma virtuales no es tan fácil de poder convertir en una herramienta si no hay políticas fuertes de poder integrar el Internet de manera gratuita a los padres, a las madres y en este caso a los estudiantes. Algunos hogares tienen más de un hijo estudiando desde prebásica hasta educación universitaria y se les consultó si hay más de una computadora, solo el 8% dicen que hay más de una computadora. Si nos vamos a la parte superior, también consultamos cuántos de ellos tienen radio. El 51% de los padres y madres dijeron que tienen radio, el 84% tienen televisión por cable, el 93% tienen televisión que no está bajo la conectividad por cable. Entonces, hay dos puntos claves aquí. Por un lado, la apuesta ahora se está dando a la dotación de herramientas de aprendizaje vía televisión, vía radio, porque la parte tecnológica que vemos abajo es muy frágil. También los docentes dicen que, bueno, cerca de la mitad no están teniendo contacto con los estudiantes. Solo el 39% de los estudiantes, de los docentes, tienen contacto han tenido contacto con la mayoría de los estudiantes. Por lo cual, esto se convierte en un riesgo potencial de que muchos ya se hayan retirado. Hay que generar estrategias de buscar esos estudiantes. Por otro lado, también aquí quiero destacar esto. Se les consultó a los padres que tienen hijos en prebásica cómo ha sido su actitud respecto a sus hijos, si se están cumpliendo las tareas. Y vean las dos barras más altas, el 41% casi están pendientes de las tareas, de que hagan las tareas. Pendientes de las tareas que les mandan sus docentes y además de que las hagan. Y el 54% manifiesta que están pendientes y los ayudan a hacerlas. Entonces, la labor del padre aquí se está convirtiendo en un eje potencial y hay que rescatar, pero claro, también hay que entender de que muchos padres están trabajando y eso genera todavía un poco de estrés para la familia. Pero sí hay que destacar que el docente, por un lado, está haciendo muchos esfuerzos y también los padres de familia están haciendo un gran esfuerzo para mantener la educación de sus hijos. ¿Cómo está la situación allí que están viviendo actualmente según la situación económica? Aquí, si uno suma las dos primeras barras, los padres y madres dicen que están en una situación preocupante o desesperante. Si uno lo suma, entonces son 63%. 63% de los padres dicen que no tienen trabajo, no han tenido ingresos familiares durante esta pandemia, en este caso el de 16%, y hay otros que dicen que sí, casi no hay trabajo y los ingresos familiares han disminuido. Ojo, aquí es clave ponerle atención a ese 63% de los padres que están siendo presionados. Y el 24% dice que está intranquilo. Es decir, aquí hay que ponerle atención. Ahora,
esa situación de la crítica por la situación económica manifiesta el 56% que ha implicado realizar gastos adicionales a su familia. O sea, ya la situación económica manifiestan que es preocupante. Pero se agrega que hay que estar realizando gastos adicionales para atender, en este caso, la conectividad de algunos vía teléfono para que los hijos no pierdan su año académico y sobre todo su aprendizaje. Y se les consultó a ellos si tienen problemas para continuar con estos gastos para la comunicación con los docentes y que sus hijos puedan seguir en la educación. El 21% dice que ya no pueden sostener esos gastos. Y el 25% que pueden sostenerlo por 1 o 2 meses. Es decir, si esta situación de la pandemia continúa por meses, seguramente este 45% de los padres que ya no pueden atender estos gastos de comunicación, muchos de ellos van a tener problemas en el caso de sus hijos que van a tener que retirarse. Claro, se les consulta. Bueno, ante esa situación económica, ¿cuál de los siguientes situaciones sería probable en cuanto a que usted tome una decisión? El 61%, casi 62%, dicen que piensan que sus hijos deben regresar a las clases en el centro educativo. Y solo el 38%, bueno, no solo el 38% dicen que no los van a enviar y mejor esperar el nuevo año académico para matricularlo en el mismo grado. O sea, tanto la presión económica como también hubo otra pregunta que se les consultó sobre la cuestión del peligro del contagio para sus hijos. Entonces, esas dos situaciones han planteado eso los padres que casi 38 de cada 100 dicen que si esto retorna de manera presencial durante unos meses, mejor no los van a enviar. Esto, 38% de la cantidad que inicialmente mencionamos que están matriculados, se va a incrementar entonces la cantidad de niños que se quedarán fuera del sistema educativo. Esto hay que ponerle mucha atención en este momento. En este momento porque es importante que la educación prebásica la fortalezcamos y aquí es un llamado también a las autoridades gubernamentales a invertir, una invitación a las organizaciones no gubernamentales, cooperantes, de que pongamos atención para que todos los chicos, y en este caso los niños de 3 a 5 años, no se nos retiren, sino que más bien le fortalezcamos las competencias, los estándares que están planteados ahí a nivel curricular puedan ser alcanzados y no pierdan un año en la educación preescolar o prebásica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Roosevelt. Creo que nos plantea información muy, muy relevante y que nos llama a la reflexión. Si ya teníamos una brecha importante de inclusión de niños y niñas en cada uno de los estadios de edad según el componente educativo que corresponde de pre-kinder, pre-básica y demás, con la pandemia obviamente esa brecha puede tender o tiende a incrementarse justamente en esta materia. Llama la atención sus reflexiones sobre el tema de la brecha digital que se presenta como oportunidades y como desafíos que están colocados en la mesa, y la información que ofrece estadísticamente también releva la importancia de la inversión que puede hacer el Estado de Honduras en poder dar respuesta oportuna. Con ese punto de partida, de reflexión, digamos, complementaríamos ahorita con la presentación del doctor Marlon Breve Reyes para poder tener, digamos, justamente un análisis desde esa estadística. ¿Qué análisis del panorama podemos presentarnos? ¿Qué aspectos de lo que nos dice el dato estadístico nos plantea como cierta reflexión del contexto sobre los cuales podemos interactuar y actuar? Sin más preámbulos, doctor Breve, tiene la palabra. Gracias, Roberto. En primer lugar, quiero agradecer a Fundación FICOSA
por la oportunidad que nos están brindando para participar en este foro como panelista. También saludo a los centenares de maestros de educación prebásica y a todas las personas que están conectadas. Entiendo que hay ya entre 1000 y 1100. Espero que estén bien de salud y que también, si tienen familiares que están contagiados, que sean empáticos, solidarios, y si conocen a personas que han perdido la vida, y pesar también por estas pérdidas. Me tocará analizar el panorama que ha presentado el doctor Roosevelt Hernández. Y he tratado de rescatar lo que más me llamó la atención. En primer lugar, el hecho de que si analizamos la cobertura en esos 3 años de educación prebásica, andamos bien en ese año que es antes de primer grado, preparatoria, con un 83.4 de cobertura. Sin embargo, ya en kinder, solo 3 de cada 10 niños están yendo a un centro escolar. Y en pre-kinder, 7.1%. O sea, digamos que 7 de cada 100. Es muy bajo, es muy bajo. Pero cuando se analiza la estadística ponderada de esos 3 años, se dice que es 40.7. Y eso está afectado por la baja cobertura en pre-kinder y en kinder. Y hay que reconocer que ese 83.4%, que es alto y que ojalá se pudiera universalizar y llegar al 100, ahí está la contribución de los centros comunitarios de educación prebásica. Y entiendo que hay muchos docentes y maestros que están conectados hoy, voluntarios, algunos de ellos madres de familia, padres de familia que ayudan con los CEPRES y se les agradece. Ojalá que el Estado priorice el aumento de la cobertura en pre-kinder y kinder. Y ahí es clave, es fundamental el apoyo de la sociedad civil, especialmente de fundaciones, de empresas privadas, de iglesias y ONGs. Y no menciono al Estado, porque el Estado ya está tratando de mejorar esa cobertura, tanto en el nivel central como en las municipalidades. Pero aquí necesitamos más apoyo de la sociedad civil. Un ejemplo es la Fundación Ficosa. Atiende 140 centros de educación prebásica en 11 departamentos y tiene una población de 8,000 niños. Si revisamos los datos que presentó el doctor Hernández, más o menos la cobertura en 3 años anda en 224,000. 8,000 es apenas un 4%. Ojalá podamos unir esfuerzos. Sé que hay otras ONGs, otras fundaciones que están contribuyendo y deberíamos articular esos esfuerzos para por ejemplo, ver qué porcentaje está siendo atendido por el sector privado y cómo podemos lograr una unión entre el sector privado y el sector público para incrementar la cobertura. Ya lo dijo el doctor Hernández, hay 341,000 niños entre 3 y 5 años que están fuera del sistema, están en casa. Recomiendo estudiar el caso de Colombia, porque es un caso que a través de los años, tanto el sector público como el privado han invertido muchísimos recursos en esos 3 años antes de primer grado. Creo que hay muchas lecciones que podemos aprender de los colombianos. Siguiente slide. Siguiente, por favor. Bueno, mientras me colocan el próximo slide, también quisiera reflexionar sobre algunos datos que me llaman la atención. Yo he sido un poco más optimista. Yo no me fijé en el porcentaje de docentes que tienen computadora, que es un 51, ni en el porcentaje de padres de familia que tienen computadora, que es un 33. Yo me fijé en el dato que dice que tienen acceso a Internet. Me imagino que vía teléfono. 75% de los docentes de educación prebásica tienen acceso a Internet y 68% de los padres de familia. Quizás aquí hay un sesgo en la encuesta porque si analizamos cómo está compuesta la población, hay un nivel de pobreza de más del 65%. Entonces, no sé si esta muestra es representativa. Pero aún así, ese segmento que tiene acceso, yo creo que hay un gran potencial para capacitar a los docentes en el uso de plataformas de gestión del aprendizaje, lo que se conoce como LMS. Algunas son gratis, otras no. Pero ahí están otras herramientas que en este tiempo de pandemia están de manera gratuita. Ahí están los nombres, Zoom, Google, Teams, Skype. Pero importante es capacitar a los docentes también en la parte pedagógica, en el acompañamiento y la evaluación del aprendizaje en la teledocencia.
Porque una cosa es la plataforma y otra cosa es cuando esa plataforma tiene teledocencia o se apoya en un canal externo para la teledocencia. Es positivo saber que más del 50% de los niños de prebásica han estado en contacto con los docentes, gracias al apoyo de los padres de familia. Y ahí hay un potencial para ese segmento. Creo que ya el Estado está evaluando la posibilidad de crear una plataforma de gestión del aprendizaje, no solamente para prebásica, sino desde prebásica hasta educación media, pero que garantice acceso gratis para docentes y padres de familia o estudiantes. De nuevo, aquí se necesita el apoyo de la sociedad civil. Y llama la atención de manera muy positiva que el 95% de los padres han estado atentos de que sus hijos hagan tareas y son padres de educación prebásica. Y de nuevo, aquí la recomendación que hacemos, y quizás no es algo que viene de mí, sino que ya me di cuenta que el Estado, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, está estudiando el caso del Plan Ceibal de Uruguay. Si ustedes revisan una estadística que compartió el BID con algunos que participamos en una reunión, Uruguay es el país de Latinoamérica que menos ha sido afectado por la pandemia, que mejor está preparado para la migración hacia la virtualidad. Claro, tienen ese plan que ha incluido la entrega de tablets a muchos niños y que están conectados a esa plataforma, que es como una intranet de manera gratuita, tanto los niños y sus padres de familia como los docentes. Siguiente, por favor. Para ese gran segmento que no tiene acceso a Internet, que no tiene computadora, yo creo que es importante que esa encuesta refleja que el 93% de los padres tienen televisión. Y aquí yo tenía una discusión con el doctor y lo que yo le decía es que quizás 51% escuchan radio. Me dice que mi conexión es inestable. Seguiré hablando, espero que no se desconecte. Y aquí lo que yo recomiendo es volver a las raíces. Volver a las raíces con televisión educativa. ¿Cuántos de nosotros no recuerdan cómo aprendimos con Plaza Sésamo? Yo creo que es importante rescatar esos programas educativos. Me dicen que no se escucha bien, espero que vuelva la estabilidad. De nuevo, mi consejo aquí es volver a las raíces, impulsar la televisión educativa, la educación radial. Sé que el Ministerio de Educación ya lo está haciendo. Me gusta ver ahora que están dedicando horas y horas a algunos canales, inclusive privados, a la educación educativa. Y lo que sí es preocupante es que el 38% de los padres de familia están pensando que sus niños no van a regresar a los centros escolares hasta el 2021. Y hablando con el doctor Hernández, él me decía que es más alto porque ya ese 38% es de las personas que contestaron la encuesta. Sin embargo, hay otro porcentaje que no contestó la encuesta que ya desertó. Y aquí tenemos que retomar el tema de la escuela en casa, la educación en el hogar, el concepto que le dicen homeschooling. Esas son las reflexiones que más o menos pude compartir. Y en resumen es priorizar el aumento en cobertura, aprovechar aquellos docentes que tienen acceso a Internet y a los padres de familia para impulsar un proyecto que tenga una plataforma disponible, y a los que no tienen acceso, impulsarnos en la televisión educativa, en el radio y en la educación en el hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por las reflexiones. Creo que tenemos una combinación entre datos estadísticos que nos van marcando las brechas que se están dando en la población de accesibilidad en el tema de educación prebásica, con los elementos del contexto que nos plantean una serie de desafíos. Desafíos que conllevan desde aspectos de cómo recuperamos buenas prácticas que teníamos o que tenemos, como la radio, como la televisión, como esas partes básicas de la educación que sea más accesible, conectándola, digamos, con esas oportunidades de la innovación, tecnologías que pueden estar accesibles a la familia, viendo la situación que hay en dos ángulos. Un ángulo donde hay una población que no está accediendo en estos momentos, pero que hace un esfuerzo a través de medios de Internet, vía telefónica,
otros que pueden hacer uso de algunos recursos que tienen disponibles, pero que son limitados ante la demanda que se presenta y ante la necesidad de poder ver cómo nos conectamos, digamos, en esta red de trabajo colaborativo en la alianza público-privada, que pueden ser una ventana importante para poder adoptar centros educativos preescolares, como ya lo hace, por ejemplo, FICOSA con su fundación, que tiene más o menos 8,000 niños y niñas vinculados a centros educativos. Esos son algunos puntos que nos ponen a reflexión. Quisiera resaltar que estamos ahorita más de 1,012 participantes. Tenemos una presencia pues, a nivel nacional. Tenemos ahí en el chat personas que vienen de la isla de la Bahía, la parte costera del país Atlántida, la parte de centro, la parte de oriente, la parte sur del país, la parte de occidente, lo cual indica la riqueza del presente foro y que hay muchas cantidades de preguntas que han ido surgiendo, que ya hemos ya ido recuperando y compartiendo con los diversos panelistas que están aquí presentes. Enhorabuena por la participación y obviamente les invitamos nuevamente a hacer sus preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas, por favor, para poder colocar ahí esas inquietudes para cuando entremos a la parte de preguntas y respuestas. Sin otro preámbulo, pues cedo pues a la palabra a la doctora Elia del Cid, viceministra de Educación en su momento, actualmente vinculada con varias agendas, y que nos presenta el tema de retos y oportunidades. Doña Elia, queda en usted el micrófono. Muchas gracias, Roberto. Quiero agradecer a Fundación FICOSA por la oportunidad que nos da de estar compartiendo con todos ustedes. Agradecer su asistencia porque de alguna manera nos están mostrando ese deseo que volvamos otra vez a retomar estos espacios para compartir experiencias y en este momento pues vamos a tratar de, tomando como base lo que los dos expositores presentaron, yo me voy a concentrar en lo que teníamos anteriormente, antes de la pandemia, lo que tenemos actualmente y cómo deberíamos de prepararnos. En primer lugar, en lo que llamamos la normalidad, ¿verdad? Entre comillas, pues tenemos el marco legal, el marco normativo curricular y también con el apoyo de docentes, de facilitadoras, de programas de apoyo, de fundaciones que han hecho todo lo posible por avanzar al menos en ese grado obligatorio de la educación prebásica, pues contamos con materiales impresos, contamos con producciones para televisión, con producción digital, que puede usarse con conectividad y sin conectividad. Tenemos también docentes preparados, muchísimos del nivel superior, pero también tenemos otro personal muy comprometido que han sido capacitados por muchas organizaciones que estamos participando acá, ¿verdad? También en este nivel, la mayoría de los padres y madres de familia son muy comprometidos, tenemos que reconocerlo, y luego nuestro espacio fundamental, que son los centros educativos a través de los centros de educación prebásica y los centros comunitarios de educación prebásica. Las organizaciones comunitarias, importantísimas localmente, las autoridades municipales, que ustedes ya saben cómo nos apoyan en cada uno de los programas que se desarrollan y el gran papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tanto locales, los que tienen una cobertura nacional, y también las organizaciones de la sociedad civil internacional. Y luego tenemos las autoridades educativas, y este sería a nivel de centros educativos, las direcciones distritales, departamentales y el nivel central. En este sentido, pasaríamos entonces a la otra ventaja que tenemos, y es el currículum de prebásica, que se enfoca en 3 áreas principales. Es una ventaja, pero también se nos convierte en el gran desafío. ¿Cómo podemos desarrollar competencias que vayan hacia lo personal y social con las dificultades que tenemos en este momento? Esa relación en el entorno que se nos ha limitado, ¿verdad? Y luego todos los espacios de comunicación
y la representación. Esto es lo que nos hace que tengamos que ver cómo nos movemos en las siguientes etapas. Pasemos. Pasemos. Doctor Roosevelt. ¿Qué valoramos en este momento? Todos valoramos lo que constituye el centro educativo. El rol que como institución para igualar oportunidades de aprendizaje se tienen, es un espacio social, es un espacio para desarrollo de competencias básicas, es un espacio de motivación, un complemento del hogar y muchísimas cosas más. En ese sentido, tenemos que replantear, ¿verdad?, nuestro centro educativo con infraestructura física a otras modalidades. Luego, la calidad de la relación interpersonal que nos ha permitido haber tenido esos espacios. La vinculación con otras instituciones y organizaciones que nos acercaban más, nos manteníamos esa comunicación directa. Y luego las otras, la importancia de los diferentes programas de apoyo. Ya aquí lo manifestó el representante de la fundación en sus palabras y está expresado en el vídeo. ¿Cómo juega el papel importante de la merienda escolar? Creo que en eso tenemos que ver cómo seguimos fortaleciendo a los centros educativos para que puedan contar y aumentar la cobertura. Sigamos. Eso es lo que valoramos de lo que hemos, de algunas de esas cosas que hemos perdido. Doctor. ¿Qué nos ha pasado? Lo que nos pasó es que hubo una disrupción en los procesos, una profundización de la inequidad. Tiene en el acceso y en el resultado de aprendizaje, y el doctor Roosevelt lo presentaba en sus datos. O sea, ¿cuántos niños se nos han quedado en estos meses de la pandemia? ¿Y cómo afecta que a esa edad podamos cortarles bruscamente ese acceso que tenían? Entonces, creo que es un elemento importante que debemos de considerar para planificar esas tomas de decisiones. De repente los padres, madres o tutores convertidos en el gran apoyo para sus hijos, ¿verdad? Lo otro que hemos reconocido acá es la rigidez de nuestro sistema educativo. Es tan rígido que casi no nos daba espacio a esa flexibilidad que ahora se nos está demandando. Y lo otro que debemos reconocer es que entre tanta dificultad, donde la salud ha sido lo prioritario, la educación ha sufrido en este caso por la atención a la otra prioridad que nos ha demandado esta situación crítica. ¿Cuáles consideramos algunos retos que nos permitimos compartir? En primer lugar, esta es una oportunidad para que hagamos un autoanálisis de nuestra práctica docente antes de la pandemia. Actualmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Y no solamente para el docente, sino también para los programas que nos apoyan a este nivel, tanto antes, durante y después del mismo. Tener presente que el objetivo principal es el aprendizaje de los educandos. Hablamos de tecnologías y pareciera que nos concentramos en tecnologías, pero realmente nosotros lo que queremos es siempre desarrollar esas competencias que nos permita valorar que el estudiante, que el alumno está aprendiendo. Focalizar en este nivel las competencias básicas para la lectoescritura. No perdamos ese rumbo, que es eso lo que al final queremos reforzar, porque sabemos que si desarrollamos estas competencias, las otras generan mayor facilidad para que se puedan desarrollar.
Luego tenemos atendiendo, digamos, viendo las experiencias de otros países, y aquí en Latinoamérica, pues sobresale Uruguay, ¿verdad? Y aun cuando ellos tienen una plataforma muy sólida en tecnología, realmente ellos han reconocido que en la zona rural siempre tienen sus debilidades. Y ellos ya iniciaron su trabajo con muchas restricciones y han iniciado en la zona rural, en los barrios con alto grado de vulnerabilidad y comunidades donde los índices de contagio son menores. En ese sentido, entonces nosotros tenemos que ver cómo recuperamos el otro porcentaje que se nos queda, que no hemos tenido contacto con ellos. Volver a ver cómo hacemos, y estamos seguros que no tenemos tecnología. Eso va a ser lo que vamos a encontrar, y ustedes lo saben muy bien. Para ello es necesario siempre mantener esa data, esa información que los directores y docentes tienen de cada uno de sus estudiantes, porque esto nos va a permitir identificar cuál es la metodología. No vamos a poder utilizar WhatsApp ni ningún otro móvil que nos permita, o aparato electrónico que nos permita esa comunicación. En ese sentido, entonces, si continuamos, doctor, debemos reconocer que en este momento, hoy por hoy, se trata de una educación a distancia de manera diferenciada en su forma de entrega, usando diversas metodologías. Se requiere, por supuesto, y me gustó en el vídeo, y eso es lo que va a suceder podríamos decir, en el 100% de los centros que han hecho posible, es trabajar con impresos de alguna manera. Yo en otra reunión que compartí con el doctor Roosevelt y con el doctor Marlon Brevé, decía eso: tenemos que buscar una estrategia como la bolsa solidaria de poder hacer llegar nuestros materiales educativos para que los niños y niñas lo puedan tener, ¿verdad? Y luego ver cómo mantenemos esa comunicación con los padres y madres de familia. Se requiere siempre, además de los recursos de aprendizajes impresos. ¿Por qué razón? Ahorita se nos puede ir la energía eléctrica acá en Tegucigalpa. Hay comunidades donde se está yendo por muchas horas. Entonces, el impreso tiene la ventaja que funciona siempre. Entonces, yo creo que acá no es retroceder. Yo quisiera que ahí, porque nuestro foco es el aprendizaje, ¿verdad? Las producciones que se puedan usar por radio, ¿verdad? Hay radios locales, no solamente las que están en Tegucigalpa, en todos los pueblos, y ellos quieren dar un servicio. Entonces, yo creo que aquí es donde nos tenemos que unir. Creo que la Secretaría de Educación, ayer escuchaba que ya tiene toda un planteamiento, pero nosotros en este caso lo estamos viendo para la educación prebásica. Es el primer nivel de la pirámide educativa y no la tenemos que descuidar, ¿verdad? Entonces, luego sabemos que hay muchas fundaciones que han desarrollado producciones para uso virtual. Entonces tendríamos que ver cómo las aprovechamos. Luego tenemos apoyar a los hogares para que puedan realizar un mejor trabajo de apoyo en los aprendizajes, porque no solamente se trata de llevar el material, ¿verdad? Así como si nos regalan algo para cocinar y no sé cómo hacerlo, tengo que buscar cómo lo hago. Pero en este caso es más de ayudar a los padres y madres de familia que están haciendo esta labor para que puedan apoyar mejor a sus hijos, hijas, o si son encargados. Fortalecer las alianzas coordinadas
es obligatorio establecer programas reales y presupuestados de incentivos para los docentes que tienen esa entrega de apoyo. Yo creo que ya llegó el momento que tenemos que hacerlo realidad. Siempre lo mencionamos en nuestros planes, pero queda muy lejos la ejecución. Y por último, antes de terminar, por allá tengo en la siguiente página, fortalecer las alianzas coordinadas. Tenemos que ver cómo nos coordinamos mejor con los sectores educación y salud y en sí con todos los programas del sector social. No nos podemos quedar solamente restringidos a educación porque las variables que intervienen son diversas. Luego tenemos que establecer mecanismos efectivos entre organizaciones de sociedad civil, cooperación, alcaldías municipales, autoridades educativas para que el POA y el presupuesto sean reestructurados y que realmente esa demanda que tenemos se visualice en el sector, que el sector educativo es de alta prioridad para el país. Y para cerrar, hoy más que nunca, estimados amigos y amigas, es recordar el informe de Delors. La formación integral nos permite, nos obliga a no abandonar estos principios. Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Creo que no lo debemos olvidar porque ahora con los retos que tenemos, porque esta es una situación bastante crítica, pero luego pueden venir otras consecuencias y tenemos que estar listos y no hay otra forma que unirnos. Y yo sé que en la educación prebásica se puede lograr. Ya lo hemos probado, ya hay experiencias fabulosas en cada una de las organizaciones que contribuyen en este trabajo y creo que hay que seguir adelante, apoyar a nuestros centros educativos, a sus maestros, maestras, para que realmente podamos no abandonar este primer nivel de la pirámide educativa. Muchas gracias. Doña Elia, muchísimas gracias por la excelente participación. Creo que nos toca elementos fundamentales de esa mirada de marco normativo, pasando por todas esas labores que debe ser el centro educativo, la comunidad educativa como un pivote fundamental para la transmisión de conocimiento, habilidades, competencias, esa complementariedad de un programa sociales que articulan desde la merienda escolar, todo lo que conlleva, digamos, el tema de salud y cómo hacer realmente esa comunidad educativa un pivote para transformar realmente no solo el tema de una transmisión de conocimientos, sino también una transformación de habilidades para la vida en los niños y niñas en una población altamente relevante que tiene efectos hoy, pero también efectos mañana. De lo que hagamos hoy va a depender una generación completa que se va a ver afectada en sus competencias para la vida en ese escenario. Muchísimas gracias por esas reflexiones y a los tres panelistas por cada uno ha dado un ángulo muy enriquecedor desde la estadística, el panorama y los retos y oportunidades que se presentan de forma más articuladora. Hemos recibido una cantidad importante de preguntas muy valiosas. Reafirmar el agradecimiento a todas las preguntas. Todas tienen diferentes ángulos desde aspectos más territoriales, más comunitarios. Hay preguntas sobre poblaciones indígenas, hay un tema de accesibilidad económica, hay un tema de un marco de políticas públicas, hay un marco vinculado a cómo realmente responder de forma más eficiente en esta relación público-privada. Es decir, hay un conjunto de preguntas que ya hemos transferido a nuestros panelistas en este momento para dar paso a sus respuestas, incluidas algunas sobre el tema del mismo estudio, de cuál alcance ha tenido, qué variables han habido para poder determinar esa muestra, digamos, que se colocan. Sin más preámbulos, te daríamos este espacio de respuestas, pidiéndole a cada expositor en el orden que fueron exponiendo, primero al doctor Roosevelt, al doctor Brevé y a la doctora del CID, para poder responder a ellas. Tendríamos 8 minutos, ¿verdad? Cada uno de ustedes para poder hacer una síntesis de las preguntas que hemos enviado, la mayoría de manera individual y algunas 2 que 3 que hemos mandado de manera
para los tres panelistas en este momento. Sin más, pues dejaría al doctor Roosevelt que pueda darnos respuesta a las preguntas que se fueron formulando y que fuimos recopilando de manera sucinta en el chat. Doctor Roosevelt. Muy buenas tardes. Bueno, sin duda que hay muchas preguntas y agradecemos a todos por habernos escuchado y plantearnos algunos elementos sobre lo que está pasando en el sistema educativo, en este caso de educación prebásica. Digamos que hay elementos importantes que quisiera también resaltar. Hay preguntas sobre la conectividad, hay preguntas sobre la gratuidad del Internet. Bueno, quiero decir que en el 2012 se creó y aprobó y se publicó la Ley Fundamental de Educación y su respectivo reglamento. Y allí se contempla que debe proveerse gratuitamente el Internet para los centros educativos, dicen en la ley. Sin embargo, el contexto actual es para los estudiantes y docentes. En ese mismo año, 2012, 2011 inclusive, se lanzó un eslogan, una idea de entrar en una reforma, una tercera, cuarta, quinta reforma, pero en sí una reforma tecnológica. Una reforma tecnológica que iba a reducir la brecha digital de los menos favorecidos respecto a los que tienen los mejores ingresos y que no tienen ninguna dificultad para poder tener acceso a la telefonía, a la tableta, a la computadora personal con el Internet de alta velocidad, de ancho de banda considerable. Entonces se prometió eso y se estableció legalmente. 2012. Estamos al 2020 y no tenemos la oferta, no tenemos la provisión de ese recurso valioso que no es por estar en la onda, como pudiéramos decir, sino que el Internet permite al niño descubrir otras cosas. Dado que en las bibliotecas escolares no hay libros, pero si hay libros gratuitos, si hay recursos interactivos en las plataformas virtuales. Entonces, ven que han pasado 8 años y esa promesa se quedó vacía. Esto quiero llamar la atención porque hay unas preguntas sobre esa gratuidad del Internet. Y ya vimos que en lugar de cumplir la ley y tener que la gratuidad del Internet para los docentes, para los estudiantes, sea así, estamos más bien volviendo a lo que hemos visto, a la tecnología antigua del recurso de la televisión y de la radio. No quiero desvalorizar o demeritar la labor fuerte que se está haciendo ahorita con la televisión y con la radio. Lo que quiero dar a conocer es que la brecha digital no la estamos cerrando. Quiero poner la atención en eso, porque en lugar de tener las plataformas, bueno, 2012 ya, si lo hubiéramos cumplido en marzo, que comenzó a generalizarse la pandemia y la cuarentena en el país, no hubiera existido un tan solo niño sin comunicarse con los padres. No hubiera tenido, con sus docentes, perdón, no hubiera quedado ningún niño sin acceso a la educación virtual, porque ya se hubiera cerrado eso. ¿Pero qué? Hemos estado dando vueltas, muchos padres, muchos docentes están haciendo esfuerzo, pero falta el compromiso gubernamental para poder hacer cumplir la ley. Entonces, eso es importante y eso podría permitir inclusive cerrar esa brecha digital, traer más niños de esos que están excluidos, porque al proveerles Internet,
probablemente muchos de ellos vuelvan a la escuela. Vuelvan a la escuela en el formato de atender de manera digital. Claro, también hay que aprovechar la radio, también hay que aprovechar la televisión, también hay que aprovechar los materiales autoformativos que están llegando, pero de manera escasa. Entonces, eso es muy, muy importante darlo a conocer para poder ampliar la cobertura, para poder mejorarla. Y sin duda que los centros de educación comunitarios o los CCPREP están jugando un papel fuerte, que hay que potenciar eso, hay que impulsar con distintas organizaciones. No quiero quitarle la responsabilidad al Estado o al gobierno como tal, porque la Constitución dice que la ley que la educación debe ser gratuita y obligatoria, gratuita por parte del Estado. Entonces, quiero también invitar más bien a las organizaciones no gubernamentales, la cooperación, que apoyen para que estos niños desde prebásica puedan venir a los centros educativos. Eso, digamos, quisiera destacar a la luz de algunas consultas que nos han realizado y que la dotación de materiales es un elemento importante que muchos de los participantes están haciendo en el chat, manifestando que no tienen materiales educativos y que es importante entonces atender estas necesidades, porque hay docentes que pueden moverse a las casas a dejarle los materiales formativos o autoformativos a los padres y a sus niños, en este caso de educación prebásica. Tenemos desafíos y dentro de lo que es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través del observatorio y a través del Instituto de Investigación, lo que estamos haciendo es generando información para los distintos tomadores de decisiones. Tenemos datos de cobertura de prebásica, de cobertura de básica a nivel departamental, a nivel municipal, para que también los alcaldes puedan incorporarse, para que puedan atender estas necesidades. En ese sentido, si todos buscamos colaborar, vamos a mejorar esta cuestión de la atención a los niños de prebásica, en primera instancia con 2 puntos claves. El acceso, o sea, traer los niños al aula, en este caso ahora el aula virtual o el aula del televisor, de la radio, pero también fortalecer el aprendizaje de los estándares curriculares y también fortalecer el aprendizaje para la vida, que lo que están aprendiendo ahí ahorita en casa es valioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roosevelt, por las reflexiones que nos comparte, que nos hace ese llamado de esa corresponsabilidad que tenemos la sociedad civil, la cooperación, el sector privado, sin desconocer el rol del garante que tiene el Estado de Honduras como tutelar de la garantía de los derechos humanos de la población, en este caso los niños y niñas que están aquí planteados, y todo el tema de esa combinación entre las medios de comunicación, llamémosle más tradicionales como la radio, la televisión, que tienen un poder importante de acceso, pero también la brecha digital, que también es un complemento fundamental para poder hacer entre ambas herramientas o ambas modalidades una integración para poder suplir la ausencia física con mecanismos virtuales de conectividad y comunicación. Doctor Brevé, su espacio para sus 8 minutos y su mensaje también ahí que usted pueda marcar como mensaje más importante. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Sí, he visto las preguntas y en primer lugar quiero pedirles disculpas. Hoy viví en carne propia lo que viven muchos docentes y estudiantes cuando les falla la conexión a internet, aunque he tratado por 2 vías, por mi teléfono, por internet, por cable, sigue fallando. Y reflexionando un poco sobre lo que dije, y está asociado con las preguntas que me han hecho, yo en primer lugar dije, para repetirlo un poco porque sé que algunos no lo escucharon, que el Estado debe priorizar el aumento en la cobertura en los 3 años de educación preescolar o prebásica, especialmente prekinder y kinder, y que debe gestionar apoyo de la cooperación y de la sociedad civil. En segundo lugar,
que aquel segmento de la población donde los padres de familia, donde los docentes tienen acceso a Internet, pueden costeárselo o tienen una computadora, ahí el Estado debe, de alguna manera, a mediano plazo, tener una plataforma que sea robusta, estable, que tenga recursos y que sea de acceso gratis a los estudiantes y a los docentes, como es el caso de Uruguay. Y en tercer lugar, que es para la mayor parte del segmento de la población, porque Honduras es un país con un alto índice de pobreza, es aquellos que no van a tener presupuesto para gastar en Internet, ya sea por su teléfono o por cable, porque en algunos lugares ni siquiera electricidad tienen. Bueno, a los que tienen acceso a electricidad, radio y televisión. Y a donde no hay electricidad, como en muchas comunidades rurales, indígenas, ahí es, de nuevo, volver a las raíces del liderazgo comunitario, de organización comunitaria. Ahí el trabajo que hacen las radios comunitarias también. En el pasado, yo recuerdo, mis abuelos tenían radio con baterías. Entonces hay que volver a las raíces, hay que buscar maneras de organizar a la comunidad, de que esos líderes comunitarios que están preocupados hoy porque sus comunidades algunas veces están teniendo problemas de alimentación. Es cierto, primero es la salud, la alimentación, después es la educación, pero tienen que ir juntos. Y aquí el papel que juegan las municipalidades es clave. La Ley Fundamental de Educación tiene los comités municipales de desarrollo educativo que ojalá funcionaran, ojalá estuvieran articulados con las asociaciones de padres de familia y que pudieran estar de alguna manera coordinando la entrega de materiales. Yo sé que los CEPRES tienen guías metodológicas, que las voluntarias reciben capacitaciones y que entonces se organice la comunidad y que esas capacitaciones bajen a las madres de familia. Igualmente he visto que hay preocupación de las docentes, de los maestros de CEPRE porque no les han pagado en 6 meses y hago un llamado aquí a la Secretaría de Educación para que ojalá prioricen ese pago. Son personas voluntarias que necesitan ese ingreso. Finalmente, mi mensaje es que sigamos apostándole a la educación y entre más temprano los niños comienzan a recibir educación, mejores probabilidades de éxito van a tener en su vida escolar. Los niños son como una esponja. La estimulación temprana es clave. La educación prebásica de 3 años debe ser una prioridad del Estado. Y es cierto, estamos en tiempos de pandemia, pero la pandemia ojalá termine. Ojalá esa nueva realidad nos permita transformar por lo menos ese ciclo de educación, la educación prebásica. Y ahí yo sé que el próximo gobierno tendrá ese gran reto. Este gobierno debe priorizar y tratemos de unirnos todos, sociedad civil, cooperación, municipalidades y el nivel central para darle la mayor importancia a la educación prebásica. Y nuevamente agradezco la oportunidad de Fundación Ficosa. Sé que Fundación Ficosa está haciendo bastante por 140 centros educativos y he visto que ya están preguntando cuáles son los mecanismos y ahí les han contestado que pueden hacer solicitudes y yo creo que así como Fundación Ficosa hay otras organizaciones y de nuevo tratemos de erradicar la pobreza en Honduras, tratemos de crear oportunidades y un motor para esa movilidad social ascendente es la educación. Gracias. Muchas gracias, doctor Brevet, por la reflexión. Sin duda, la educación es la mejor inversión que un Estado puede impulsar y desarrollar y hace varias acotaciones. También qué bueno que menciona que hay varias preguntas dirigidas a la Fundación. En el chat han estado las compañeras Ivette y demás compañeras de la Fundación haciendo respuesta para poder canalizar. Sin dudas, quedan muchas preguntas que después dará que dar de seguimiento. Doña Elia, por favor, den su participación en sus 8 minutos para poder responder a las preguntas que pudimos canalizarle de manera resumida al conjunto que ha habido en este momento de muchas inquietudes, muchas preguntas que seguramente deberán ser debatidas en un segundo foro posteriormente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, yo considero que acá en cuanto a las preguntas, hay unas inquietudes con respecto a la edad de ingreso de los niños a primer grado, que muchas veces los matriculan de 4 o de 5 años. Recordemos que hay, esto fue una lucha que yo tuve mientras me desempeñé en la Secretaría de Educación, tratando de que respetáramos
la edad, porque no son inventos, sino que son estudios, son teoría y práctica que se han desarrollado. Entonces, en ese sentido, esperaría que se continúe respetando la normativa de la edad en aquellas comunidades donde está la oferta del Centro de Educación Prebásica o el Centro Comunitario de Educación Prebásica. Es una oportunidad para los niños y niñas. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Por lo tanto, ahí ellos lo que hacen es desarrollar esas competencias preparatorias para el nivel primario. Luego, ¿cómo poder hacer para que vaya un bono a la familia en estos momentos de crisis? Porque no pueden comprar más allá que lo necesario a veces, ¿verdad? Muchos están gastando en internet para poderse comunicar. Y luego esto ya realmente es quizá una inquietud que se pueda pasar a la Secretaría de Educación y a Desarrollo Social para que puedan ver cómo apoyan a las familias para que puedan tener esta posibilidad de acceso a materiales impresos, a tener esa posibilidad de la conectividad en aquellos lugares donde se pueda. Luego, lo otro importante, de acuerdo a las inquietudes que presentan, es esa gratuidad del servicio de Internet. Creo que ya hay inicio de poder ver si se crea esa plataforma educativa nacional que pueda permitir a los estudiantes tener acceso iniciando con ciertas horas. Yo creo que no es necesario que sea permanente de entrada, pero sí que puedan disponer y principalmente los docentes. Leo acá muchas inquietudes que a los docentes les está tocando que pagar, ¿verdad? Por este servicio. Luego, las dificultades que continúan habiendo en la educación intercultural bilingüe. Hay muchos tropiezos con esta población y yo creo que para mí no hay otra forma que la cooperación, la sociedad civil y las comunidades apoyadas por la Secretaría de Educación pueda fortalecerse para que estos niños no se nos vayan, ha costado que lleguen. Y entonces tenemos que ver cómo hacemos para recuperarlos e ingresar a los que todavía se nos han quedado fuera. Y algo importante es esa motivación a los padres de familia. Seguimos teniendo el problema que no se ve la educación prebásica como una prioridad para las familias y para algunas comunidades, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que muchas alcaldías municipales focalizaron en los tiempos que me tocó trabajar en la secretaría. Había mucho acercamiento entre las fundaciones y las organizaciones de sociedad civil apoyando para que pudieran las alcaldías intervenir y poder ayudar a este nivel educativo. Yo creo que eso se tiene que seguir promoviendo y creo que tienen que haber campañas nuevamente. Las campañas que se han hecho de motivación para matrícula es el momento que se tienen que retomar para que podamos rescatar a los estudiantes que no han podido ser atendidos y también a los nuevos, porque ya prácticamente estamos a medio año y tenemos que estar pensando en el próximo año. Así que tratamos más o menos, sabemos todas las dificultades que hay, pero yo creo que las estrategias de unidad, de integración, son las únicas que en este momento nos van a poder ayudar
¿verdad? Y yo sí, en el planteamiento que tenemos de retos y oportunidades, digo que hay que incentivar a esos docentes que han hecho hasta lo imposible para poder apoyar a sus estudiantes. Yo creo que habrá que ver cuál es el incentivo que se les tiene que brindar para que realmente continúen y que también se apoyen a las familias que tienen muchas dificultades. Así que quiero agradecer la oportunidad que se nos dio en este foro, agradecer a los asistentes realmente, que fue muy nutrida la asistencia. Creo que ha sido una bonita oportunidad de entre nosotros compartir, porque casi lo hemos hecho con organismos internacionales, pero ya estamos abriendo la comunicación interna, que es tan importante para que podamos compartir. Ya no hay egoísmo, que este es mi programa, que estos son mis centros, que esto, no, ¿verdad? Tenemos que ver cómo apoyamos a otros que también lo necesitan. Así que ánimo a todas y todos, dependiendo si son docentes, si son directivos, si son directores de programas o personal técnico o de cualquier otro apoyo. La educación nos necesita en este momento más que nunca para poder apoyar principalmente a las comunidades que han tenido tantas dificultades. Ayer escuchaba, no, hay una persona que me manda la comunicación de los niños que están sufriendo de COVID, ¿verdad? Y realmente en este momento creo que son más de 200 niños identificados que nos han dicho que han sufrido esta enfermedad. Así que creo que es la única forma, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Muchas gracias a Fundación Ficosa, a nuestro moderador, por permitirnos estar en esta tarde con ustedes y sobre todo agradecer a la audiencia. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, doña Elia, por las excelentes reflexiones. Un poco tratando de resumir grandes ideas que se han puesto aquí en la mesa. Hay un grupo importante de preguntas que van muy orientadas a que sean dadas respuestas por parte del Estado de Honduras. Presupuesto, conectividad, plataformas, incentivos, toda una serie de elementos que tienen que poner también a la misma altura de la pandemia con su impacto en salud, como en la parte económica, también la pandemia en aspectos educativos. Y aquí mencionar un aspecto importante. Lo que hoy no hagamos con los niños y niñas en este momento tendrá una repercusión no solo en el hoy, sino también en una generación completa que se va a ver con una movilidad no positiva en su desarrollo humano y va a profundizar las barreras de pobreza extrema que pueden ya sufrir en este momento. El otro aspecto importante que se coloca acá es que el tema de vulnerabilidad de grupos desfavorecidos también es un ángulo muy importante. Los objetivos de desarrollo sostenible nos habla no dejar nadie atrás. Y aquí tenemos realmente que considerar niños y niñas que están en más desventaja por su condición étnica, por ser niña, por vivir en condiciones con discapacidad, por tener ciertas condiciones en las cuales su vulnerabilidad se incrementa aún más en este contexto. Entonces, el foco también de cómo ver esa mirada de inclusión en grupos más desfavorecidos viene a ser un reto importante en medio de esta pandemia, aún con los grupos más vulnerabilizados. También poner el tema de la accesibilidad vinculada con la calidad educativa. Por un lado está el reto del acceso, que ya de por sí traíamos ya una brecha importante y que ahora se incrementa. ¿Cómo realmente podemos asegurar que ese acceso vía con formas de innovación tecnológicas, recuperando raíces de educación como radio, televisión o mecanismos de ese tipo, también incorporan el tema de la calidad? Tenemos ahora más de 125 días, un poco más, un poco menos, que ya el año lectivo va corriendo, digamos, el año escolar. ¿Cómo cerrar esa brecha en este contexto? ¿A dónde focalizar las competencias mínimas requeridas para que este niño y esta niña pueda transitar el 2021 con un pensum educacional que le habilite competencias para poder responder su siguiente año escolar? Ese es un reto importante que requiere una sinergia de los pedagogos, maestros, la docencia, la investigación, todas las fuerzas sociales posibles para poder incorporar estos elementos. Un tema importante ahora mismo
que es el tema de cómo revalorizamos la educación. Quizás la pandemia puede ser una nueva oportunidad y un desafío. Una oportunidad si lo vemos como una forma de reinventarnos la forma en cómo tenemos el modelo educativo. Cómo hacemos de esa aula virtual una aula realmente que sea más inclusiva, que permita realmente ir cerrando esas brechas de conocimiento que hemos arrastrado por muchos años y que por hoy requiere reinventarse el cómo hacemos las cosas. Y eso implica también revalorizar la educación como un medio y como un fin en sí mismo. Todo el tema de la inversión que se requiere de parte del Estado de Honduras. Los primeros datos que tenemos ahorita mismo, que más o menos para crear las condiciones de bioseguridad mínimas, el Estado ocupa tener más o menos arriba de $1,000 millones de dólares en promedio, con todo lo que implica la infraestructura física y demás. Esos recursos, ¿cómo se están priorizando? ¿Dónde están colocando para que realmente le damos esa habilitación en el ámbito escolar? Eso implica conectividad, implica acceso, eso implica muchos elementos y difícilmente el Estado por sí solo podrá hacerlo. Entonces el llamado también a esa gobernanza por la educación inclusiva que nos hacemos como grupo en este momento. Cómo el sector privado puede jugar un rol importante diciendo yo voy a asumir un conjunto de escuelas, un conjunto de centros para poder acompañarles. Yo, Cooperación Internacional, acompaño este proceso. La Mesa de Cooperantes de Merece, la Red Concordia, que somos 27 ONG vinculadas al sector educativo, como los gobiernos municipales, como la comunidad educativa llamado Par de Familia, como cada uno desde su trinchera puede sumar realmente a hacer un tejido conjunto para que realmente logremos en ese modelo de transición virtual, presencial, que tendremos que vivir por los próximos meses, por un tiempo importante, poder hacer accesible. El tema de la política pública para poder colocar en esos elementos. En su momento se ha hablado el tema de canje de deuda por educación. Se ha hablado un poco de cómo crear la tasa de seguridad por la tasa por la educación. O sea, elementos que nos van colocando esa vitrina de oportunidades. Y todo eso pues nos llama pues que tenemos ahorita un conjunto de preguntas orientadas a cómo participar, a cómo hacer esto accesible para los padres de familia. Sin dudas, el foro ha abierto una ventana de reflexiones, una ventana de oportunidades de diálogo, una ventana para poder colocar en la mesa una discusión de fondo. ¿Cómo logramos transitar un modelo educativo más inclusivo en este contexto de crisis que vivimos en el país? Quedarán muchas preguntas que serán en el camino del boletín que se va a enviar respondidas. Queremos agradecer a la Fundación Ficosa por el acertado espacio, invitar a la Fundación para empezar en un segundo foro para poder dar continuidad a algunos temas que quedan aquí colocados en la mesa. Agradecer a los panelistas su tiempo, la calidad de sus posiciones, la claridad de la información que colocaron, información de primera mano que nos da elementos para tomar decisiones. La información es una base para tomar decisiones gerenciales de manera oportuna. Sí, agradecer ese espacio y sin más pues le doy paso a la compañera Carla Simón para que pueda hacer las palabras de cierre a nombre de la Fundación. De parte mía y los panelistas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, realmente muy contenta de ver cómo el foro ha cumplido las expectativas de muchas personas en sus comentarios. No me queda más que agradecer a los excelentes expositores que tuvimos el día de hoy, a Roberto por la moderación del evento. Estamos muy complacidas con los resultados y agradecidos con los asistentes por compartir este tema con nosotros. Fuimos casi cerca de 1,200 personas conectadas, tanto en el Zoom como en el canal de YouTube, una muy buena asistencia, eso nos pone bastante contentos. En estas condiciones actuales, Fundación Ficosa evidencia su compromiso en seguir contribuyendo para impulsar una educación de calidad y colaborar con la medida de lo que podamos para poder llevar el tema de educación tan importante a esos hogares que en este momento pues en esta crisis están un poco limitados. Gracias a todos, a los participantes. Quiero felicitar al equipo que hizo posible este foro y a decirles que esta información se les va a compartir oportunamente a sus correos y las preguntas igualmente van a ser contestadas a través del boletín que ya nos compartió Roberto que se va a enviar. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a continuar apoyándonos en este sentido.